Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender. Bienvenidos a Primero Podcast. El día de hoy nos encuentra Jaime. ¡Jarme! ¡Hola! ¡Soy Jarme! El día de hoy nos encuentra Jorge Macías con nosotros porque está de vacaciones. Que te la pases muy bien, amigo. Pero se encuentra Jaime. ¿Jaime qué eres? Nada, te creas. Acuérdate. Ya sé que si eres Rosas. Jaime Rosas. Estamos en nuestra sección Primero Confianza. Porque si no hay confianza, no hay seguro. ¿O cómo era? Y no hay fianzas. Y no hay fianzas. Es correcto. ¿Cómo estás, mi estimado Jaime? Muy bien, muy contento. Supe que en agosto te largaste de vacaciones. ¿Cómo te fue? A huevo, no las merecía, pero sí las ocupaba. ¿O cómo era? Enorme necesidad. Sí, la verdad es que sí. Me fue muy bien. La playa, el mar, el alcohol. O sea, por favor, ¿cómo no me la iba a pasar bien? Es correcto. Y luego con tu edad que todavía andas en desbandada. Te la recomiendo, sí. Pajarraca, entonces me imagino. Sí, ya no tanto como la edad de otros compañeros. Por ejemplo, Anilú, que a sus 25 todavía puede desvelarse y... ¿Todavía tiras fuerte alcohol sí. y madrugadas? Pero todavía andamos ahí haciéndole a las andadas. Y sí, Pues muy bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi estimado Jaime? No sé, tú traes el guión. Chinga. No, la intención es hablar básicamente de los errores que cometen los clientes de fianzas. Y bueno, déjenme les platico. Ahora voy a ponerme en contexto antes de que siga hablando el señor y me quite el tiempo del podcast. Es que él paga. Me llegaron 4 clientes de fianzas estas 2 semanas previas. Y la verdad es que ha sido un proceso maravilloso con 3 de ellos, porque prácticamente son empresas debidamente constituidas que cumplen con todos los criterios para ser un magnífico cliente de fianzas. Y con uno tuvimos muchos problemas. Y bueno, a lo que voy con el contexto es que Alondra de la Parra, la directora de orquesta de talla internacional, saca algunos videos en TikTok por parte de una organización que se dedica a temas de liderazgo y habla que en sus inicios se iba como asistente de una orquesta comunitaria en Nueva York, de la New Amsterdam Orchestra. Y ahí la circunstancia es que aprendió de todo acomodando sillas. Y hoy es el monstruo de directora de orquesta. Okay. Y entonces, ¿por qué lo pongo en contexto? Porque si cualquier persona física con actividad empresarial o cualquier empresa se prepara anticipadamente para venderle al gobierno, para venderle al sector privado, donde a partir de la confianza van a entrar con contratos de fianzas y por lo tanto la obligación de esa garantía financiera, nos encontramos con muchos problemas en el camino de la gente que no está preparada para afrontar la generación de negocios. Ok. Alondra, no Aranda. No Aranda. Aranda es nuestro hospital aquí del pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Que ya se me olvida. No. Ay, cálmate. Alondra de la Parra, nuestra querida directora internacional. La verdad es que es una maravilla. Entonces, tenemos algunos errores comunes. Muy comunes. De los clientes de fianzas. Uno de ellos es el mal diseño de su negocio y de su segmento de mercado. Es correcto. De repente empezamos un emprendimiento y decimos que queremos ser proveedores de uniformes para el sector gobierno, particularmente para la policía municipal y para la policía estatal. Y no estamos preparados ni siquiera para tener un buen diseño y una buena fabricación y queremos ir a firmar contratos millonarios con esas empresas cuando no estamos listos. Exacto. Es más, no tenemos ni siquiera un taller, es más, no tenemos empleados donde confeccionar los uniformes de policía y ya queremos tener esos contratos. En esa parte me refiero con el tema del diseño de una empresa. Personas físicas que están con sueldos y salarios y que quieren hacer esa actividad profesional que es de actividades, se le llama personas físicas con actividad empresarial,
cuando son personas físicas. O incluso cuando van y constituyen una empresa con 50,000 pesos de capital. Me acabo de encontrar con una de 10,000 pesos de capital, la constitución de una sociedad mercantil, y quieren firmar un contrato de 5 millones de pesos con 10,000 pesos de capital. Wow, eso es soñar en grande, ¿no? Soñar en grande, pero además esta ilusión perversa de quererle pegar a la caja de los muñecos Ajá. y no estar preparado para eso porque somos menores de edad. Pero, a ver, aquí yo te preguntaría, ¿por qué entonces alguien que tiene, por ejemplo, esta característica que empieza con una sociedad comercial con 10,000 pesos, ¿por qué no puede tener un contrato de millones de pesos? Bien, empezamos con el tema de la confianza. Uh-huh. Al final, cuando tú vas a firmar un contrato, te piden una serie de requisitos. Si es gobierno, son empresas de nivel 1 o 2, Ajá. donde te piden presentar tus declaraciones en tiempo, tener estados financieros, reportar utilidades, tener un registro de empresa prestadora de servicios, el famoso REPSE, y no cumplen con ninguna de esas características y por lo tanto de entrada con su cliente no van a poder cumplir. Uh-huh. Y entonces la segunda parte es, se ponen a cotizar 5,000 uniformes, no ven el contrato y ya que les presentan el contrato les dicen, sí, es un contrato de 10 millones de pesos, nada más que necesitas garantizar confianzas. Exacto. Y para garantizar confianzas tienes de 3 sopas. Información financiera de calidad, balance general, estado de resultados y pago de impuestos a través de tus declaraciones anuales, que esa es la ideal, la que trabajamos en RSL IDEX. Es esta capacidad financiera que tiene el cliente Uh-huh. para no ir a empeñar sus bienes inmuebles, si los tienen, o para presentar efectivo, porque tenemos esta doble, ¿cómo decirlo? Este doble conflicto. Quiero tener contratos de 10 millones de pesos, tengo una empresa que vale cacahuates, no tengo bienes para garantizar ese tamaño de obligación y por lo tanto el cliente que me observe va a decir, oye, pues güey, ¿cómo quiere hacer negocios conmigo si no está preparado? Exacto. Y esa es la parte del diseño de la que hablo. Uh-huh. Y lamentablemente no recibimos la asesoría adecuada ni de un notario ni de un contador, porque pues yo como cliente voy y le digo al notario, oye, necesito constituir una sociedad anónima con 50,000 pesos de capital, que es lo que me pide la ley. Y el notario ni siquiera le pregunta por qué razón lo hace de esa manera. Yo como asesor lo primero que le diría es, ¿qué es lo que vas a hacer con esa empresa de 50,000 pesos de capital? No, pues es que quiero ser vendedor para el gobierno de uniformes. Ya ahí trabajamos con una estrategia desde antes de constituir la empresa. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con los contadores. ¿Qué pasa si una persona decide que no va a pagar el contador porque es muy caro y él va a llevar los impuestos? Suele pasar. ¿Verdad? Sí. Y entonces pagan los impuestos sin tener contabilidad. Así es. Sin hacer un análisis financiero, sin tener una fotografía de lo que vale su empresa, y es ahí donde nos complicamos sucesivamente con los errores. El diseño es uno de ellos. Ahorita que dices de impuestos, ubicas a Nancy N. Salazar. Ella ha estado en varias pláticas de tecnología. Uh-huh. Y precisamente publicaba en sus redes sociales que por no contratar a un profesional para esto de los impuestos, desde que inició ella a ser independiente, ahora tuvo que pagar no sé si era una multa o era algo que tenía que ver con una sanción. Multas que conllevan incluso el tema de actualizaciones y recargos, ¿no? Y entonces la recomendación de ella era, ¿saben qué? Mejor sí acérquense con alguien que le sepa para que no estén batallando como yo. Ahorita que ya tiene un poquito más de auge, por decirlo así. Y el segundo, la segunda equivocación que cometen más los emprendedores, bueno, no necesariamente son emprendedores. Son 10, 12 equivocaciones que cometemos los emprendedores y también los empresarios, ¿eh? Uh-huh. Me voy a anticipar en una, porque fue uno de los problemas a los que nos enfrentamos en la semana. Una empresa adecuadamente constituida, con buen esquema de capitalización en sus estados financieros, voy, la registro en los sistemas de la afianzadora y para efectos de consulta de buró de crédito me sale con calificación E.
¿Esto qué quiere decir? Que presenta morosidad o impago en sus deudas. Y para efecto de que yo pueda emitir fianzas y la fianzadora puede emitir fianzas, la categoría debe ser A. Entonces, imagínate, necesitamos un A y tenemos un E, es decir, de gradados B, C, D y hasta F. Perdón, hasta E. Ajá, ¿Qué implica eso? Que no sea sujeto a fianzas. exacto. ¿Y sabes qué fue? Que se les peló en el mes de julio pagar un crédito que traían con una institución financiera. Y ese solo hecho les lanzó la consulta negativa de buró. Estuvimos a un pelito de no sacar fianzas. Afortunadamente, con la asesoría que les dimos, entramos a presionar, sacaron su reporte especial de buró de crédito y logramos demostrar que la empresa está sana, que fue un pequeño resbalón, un desliz amoroso de no pagar la mensualidad que les correspondía del mes de julio, se retrasaron y eso originó todo este problema. Ahorita que dices ustedes lo asesoraron y hubo una solución, estabas mencionando en el punto anterior de la constitución de la empresa. Suponiendo que yo ya constituí mi empresa y así como está constituida no soy, no puedo acceder a una fianza. ¿Qué se hace en ese caso? Verdaderamente hay muchas soluciones. Lo he dicho antes, yo soy contador público, tengo una especialidad en negocios de fianzas y garantías enfocada a este tema de las fianzas y la realidad es que la estrategia es trabajar con el cliente. Yo he entrado en procesos de asesoría cuando el cliente empieza a tener contratos de 5, 10, 20, 30, 50 millones de pesos. Entro en el proceso de asesoría de cómo podemos resolver el proceso de capitalización sin tener que entrar a meter bienes inmuebles. Porque una de las garantías de recuperación para tema de fianzas son bienes inmuebles. Entonces, si trabajamos con la información financiera, un ejemplo específico, necesitamos nuevos socios y necesitamos aportaciones de capital. Y entonces los dos socios de la empresa tienen un hermano y la esposa que tienen oportunidad de meterse a la empresa y capitalizarla de alguna forma. En ese momento trabajamos conjuntamente con el notario y con el contador para resolver esas circunstancias de forma normal y legal para que ellos puedan ser sujetos de fianzas de 30 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y espacio legal, ¿eh? No vayan a pensar que es ilegal, no, fue espacio legal. Es correcto, todo en el proceso de la legalidad. Déjame te platico un caso, porque ese caso me tocó. De repente le digo a un cliente, que por cierto ya no trabaja para nosotros, oye, fíjate que pues, con tu información financiera no tenemos forma de poder garantizar fianzas. Es que conozco una persona que puede ofrecer el bien inmueble y dije, perfecto. Y pues yo pensé que era un familiar y de repente me presentan un bien inmueble de una persona que estaba muerta. Que estaba en ese momento ya estaba muerta. Ok. Y que pretendían hacerla pasar como viva. Y entonces quien firmaba en el proceso era la hija. Y entonces me mandan la información, yo como buen contador y en mi proceso de fianzas voy y consulto el famoso CURP de la dueña del bien inmueble y en el CURP aparece como difunta. Ajá. Y entonces, pues todas mis alarmitas es, ¿qué está pasando, no? En ese momento le dije al cliente, muchas gracias, no puedo trabajar para ti. Porque ya era un tema de ilegalidad. Ahí Exacto. Sí, de ilegalidad. Entonces son esas cosas donde hay que tener mucho cuidado, porque además nosotros tenemos una especie de fe pública. Nosotros cotejamos los documentos de las empresas y de las personas. La ley nos lo permite, incluso hay un artículo de la ley donde dice cómo cotejamos. Y entonces pues nosotros somos garantes de la información Exacto. Que se presenta. Si nosotros firmamos, somos corresponsables y hasta cómplices de esas circunstancias. Así es. Sí, la idea es dar confianza. Es correcto. Entonces no se puede ser congruente en llevar un proceso así, ¿no?
Y acabas de dar en el punto toral. Finalmente, cuando hablamos de fianzas, hablamos de un proceso de confianza que se construye entre cliente y proveedor, entre fiado y afianzadora, entre fiado y beneficiario, con el objetivo de que los negocios que se realicen en tiempo y forma. En el primer capítulo del podcast les dije que de 10 fianzas que se emiten, 2 se reclaman y 1 se paga. Eso quiere decir que tenemos un nivel de eficiencia y de cumplimiento del 90%. Y eso se logra gracias a la transparencia, gracias a la legalidad, gracias al cumplimiento que las partes en el ciclo de las fianzas cumplen. Creo, ahorita que estaba escuchándote, a pesar de que la relación con el SAT es una relación tóxica, es necesaria, tienes que estar bien para poder ser acreedor a una fianza. ¿Es correcto? O para poder solicitar una fianza. Así es. Porque el no pagar impuestos o no llevar bien los impuestos es también un error común. Sí. De repente, y es ahí donde hablo de tener información financiera de calidad. Imagínate que tienes un capital social de 50,000 pesos y que tus primeros 3 años reportas pérdidas de 100,000 pesos cada año. Eso quiere decir que en tu tercer año cerrado tienes 250,000 pesos de capital negativo. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista de la ley de sociedades mercantiles? Que esa empresa está quebrada, que no tendría que estar operando. Ajá. Entonces, te das cuenta del círculo vicioso, no pago mis obligaciones, me declaro en pérdida y por lo tanto tengo una empresa que vale cacahuates con la que quiero generar millones. Uh-huh. Ese es uno de los errores más comunes. Pensar que yo voy a llevar la contabilidad para ahorrarme lo del contador y pues declaro pérdida, no pago impuestos y al final pago las consecuencias porque en 10 años sigo siendo una empresita de estanquillo. Eso y no pagar los seguros. Ese es otro tema importante. Al final nosotros que estamos en la prevención y la previsión, es importante que todas nuestras obligaciones estén pagadas. Por ejemplo, en el tema de fianzas, un servidor hoy no suelta una fianza si no está pagada. Hoy no suelta un seguro de responsabilidad civil que te piden bajo contrato si primero no lo pagan. Claro. Te voy a poner el ejemplo. En León es muy común que los contratistas del municipio presenten las fianzas, pero no presenten el seguro de responsabilidad civil. Y también al municipio no se le ocurre dentro del cumplimiento ir a pedir ese seguro que es parte del contrato y por el que todos deberían de estar cumpliendo, porque además es un gasto indirecto que el municipio le paga al contratista, que el contratista no contrata y por lo tanto se queda con el dinero, ¿no? Y no se ve, bueno, ahora sí que es como el ejemplo del pozo, hasta que se ahoga el niño es cuando quieres tapar el pozo. Sí, y esa es la parte que podemos prevenir desde esta perspectiva de una buena asesoría. Y te platico, hace algunas semanas tuve una reunión de negocios en un networking de negocios donde habló Carlos Daniel García de Catapult y nos puso un ejemplo nos hizo un ejercicio de meternos a 4 tiendas en línea, 2 que funcionaban extraordinariamente bien y 2 que funcionaban del nabo. Y entonces lo primero que nos dijo, estas que funcionan del nabo cuesta desarrollarlas 3,000 pesos. Las que yo desarrollo cuestan 20,000, que son las que sí funcionan. Y entonces tu experiencia de compra, yo hice una compra en 30 segundos y otros en 3 minutos no pudieron hacer la compra. Entonces, ¿prefieres pagar poquito para que no funcione o pagar bien y que te funcione? Como Exacto. si fuese un BMW, Uh-huh. un Rolls Royce o incluso un Ferrari? ¿Por qué no? Uh-huh. Hay que soñar, ¿no? Claro, Chicharito, ¿por qué no? ¡Chicharón! Y de puerco. Eso, y al momento de ser acreedor o de obtener la fianza, no preguntar a qué estás obligado una vez que ya la adquieres. Sí, este es un tema bien común y nos ocurre con el sector privado. Tengo un cliente de sector privado y un proveedor de sector privado
de repente el cliente agarra y le dice, necesito que me cotices este proyecto, que son la fabricación de 5,000 mochilas. Ujú. Y entonces el proveedor, con tal de ganarse el contrato, va y agarra y dice, sí, te voy a dar el costo de 100 pesos por mochila. Y entonces pues le da un superprecio, ¿no? Y el cliente, bien abusado, agarra y dice, perfecto, tú vas a ser mi vendedor. Nada más que aquí está el contrato y dentro del contrato me vas a entregar una fianza de anticipo, una fianza de cumplimiento, una fianza de buena calidad, una fianza de penas convencionales y otra de pasivos contingentes que me desvía mi costo indirecto en 100,000 pesos y que tu proveedor no tenías contemplado. Ujú. Entonces, ojo, a cualquier emprendedor o empresario, si van a cotizar antes de presentar propuesta, pregúntele a su cliente, oye, el tipo de contrato, oye, el contrato solicita fianzas, ¿qué tipo de fianzas? Porque de repente me encuentro con clientes que efectivamente cotizaron sin tener el costo indirecto de las fianzas y tienen que regresar a negociar o renegociar con su cliente los precios porque ese costo indirecto les desvía sus costos generales y se come incluso sus utilidades. Exacto, si no lo tenías contemplado desde un inicio, pues vas a perder. Y yo ahí, y les he dicho a algunos de mis clientes de fianzas, simplemente no firmes el contrato. Si no hay una relación de igual a igual entre tú y tu cliente, si él no te informó de esta circunstancia, ¿cómo puedes confiar y meterte en un esquema de proveeduría donde vas a perder en función del abuso de un cliente, ¿no? En gobierno no pasa eso. En gobierno desde el principio te dicen, si trabajas conmigo, te tienes que rasurar de aquí a acá. Y ahí la importancia de revisar primero los contratos antes de firmar. Bases de concursos, bases de licitaciones, los machotes de los contratos, los tipos de clausulado. Ejemplo específico, de repente puede no pedirte la fianza de penas convencionales. Sin embargo, en el contrato dice que si no cumples en tiempo y forma de acuerdo a los plazos, te van a cobrar un 1% diario del valor del contrato hasta 30 días. Y si no, lo cancelan y prácticamente el perjuicio es para el proveedor. Esas cosas son las que tenemos que aprender a manejar y sí necesitamos un contador. Verdaderamente el contador te va a hacer la vida, te va a ayudar, es tu socio estratégico. Contrata un abogado que te ayude a identificar el proceso de clausulado de esos contratos, porque si no, verdaderamente luego les dan unas cepilladas Ajá. que ni cepillín. Oye, pero luego, no sé si en algún momento a ti te pasó o te pasará. Necesitas un servicio, pero no tienes a alguien de confianza o no sabes con quién dirigirte. En este caso, ya saben con quién dirigirse. Bueno, este es comercial pedido por el señorito. Somos RC Lidex Seguros Fianzas Consultoría. La parte importante es que tenemos 32 años en el sector, hemos sido empleados y funcionarios dentro del sector o ya tenemos algunos ayeres siendo intermediarios. Y bueno, la parte importante de lo que dice Román es trabajamos con 15 aseguradoras y 6 afianzadoras. Tenemos forma de que tú mismo contrastes la calidad de los productos y los servicios que ofrecemos y que siempre que vayas a contratar a un agente de seguros o a un agente de fianzas, le pidas sus credenciales. Y de entrada, qué tipo de cédula tienen, si es de seguro el tipo, si es de fianza o de seguro de caución, te la deben enseñar y a partir de ahí construir una relación. Uno de los clientes que llegó hoy me dijo, oye, mi cliente me está pidiendo una presentación de los servicios de mi proveedor de fianzas y le mandé 2 presentaciones. De ese tamaño están hoy los clientes del sector privado, ¿eh? Ok. Entonces, están validando incluso la calidad de los proveedores de sus propios proveedores. Ajá. Entonces, pues yo sin problema le mandé 2 presentaciones, una en PDF y un videíto. Entonces, son de esas cosas que finalmente venden, ¿no? Buscar quién te dé el mejor servicio y el mejor precio. Yo creo que eso es algo que siempre todos buscamos. Pero no es lo mismo, ya lo mencionabas, alguien que te haga un producto por un precio económico, pero que no te va a funcionar, a alguien que te dé el precio que
qué es el precio justo y que sí te va a funcionar. Y no estar buscando siempre lo más barato. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque por ejemplo en seguros, cuando llega un prospecto que nos pide seguros, invariablemente le mandamos las 3 mejores propuestas por costo y por cobertura. Nuestra oferta de valor, precios justos y ahorros, cobertura óptima y acompañamiento permanente en siniestros. Eso ocurre en seguros. En fianzas lo que nosotros ofrecemos es servicio, porque el costo de las fianzas es estándar. Y hay agentes que por traerse un cliente degradan el costo de la fianza en un 10, 15 o 20% y al final son malos prestadores de servicios. Yo me he traído muchos de esos clientes que están con ese tipo de agentes que les ofrecen precio que no saben trabajar. Y entonces me los traigo con el costo estándar, con un servicio probadísimo. Excelente. Entre los puntos que mencionábamos para el de los errores que comete el cliente de fianzas, no costear adecuadamente sus productos o servicios, que es lo que ya mencionábamos. Así es. De estar al pendiente siempre de qué te implica, a qué te obligas una vez que firmas una fianza. Esta otra parte de buscar no lo más económico, sino lo que más se ajuste o lo que más, sí, lo que sea más adecuado para el tipo de negocio o tipo de contrato que vas a llevar, porque no es lo mismo que vayas a hacer un contrato para una empresa privada a lo mejor que para gobierno, me imagino. Es correcto, es totalmente diferente el mecanismo. Y ahí te voy a poner un ejemplo porque es muy común en el proceso de costear, de generar cotizaciones. Agarran y me mandan una parte del texto del documento fuente donde piden las fianzas y dicen fianza de anticipo por 30%, fianza de cumplimiento por el 10%, fianza de buena calidad por el 10%. Yo costeo en función de eso que me están diciendo, sin embargo, cuando llega la cláusula del contrato, ya viene el contrato completo, se comieron una parte importante y les están pidiendo en la tercera fianza anticipo está bien, cumplimiento está bien, pero en el tema de la buena calidad les piden buena calidad y vicios ocultos. La buena calidad desde el inicio, desde la firma del contrato hasta su terminación, y luego los vicios ocultos desde la terminación 12 meses después. Entonces, mi fianza que coticé para 12 meses en principio terminó siendo una fianza de 24 meses. Por eso siempre es importante, antes de cotizar, pide el documento fuente, y el documento fuente generalmente es un contrato donde viene el clausulado y te dicen de forma exacta, precisa y con tiempos qué tipo de garantías tienes que ofrecer. Exacto. ¿Vale? Ese documento fuente lo ofrece la persona que te está pidiendo la fianza. El cliente, más bien, el cliente de tu cliente, el cliente hacia el proveedor. Y en caso de que no quiera o está obligado. Generalmente por ley están obligados a decir qué tipo de fianzas. En el tema del sector privado, pues es una relación igualitaria. Si yo tengo un cliente que es abusivo, yo como RC Lidex, Jaime Rosas, voy a tomar la determinación si quiero trabajar con ese cliente abusivo o no. Ejemplo, me contrato una póliza de gastos médicos mayores, llenamos el cuestionario, le pregunto como buen sacerdote de los seguros todas las preguntas de salud, y en el momento en el que le pregunto, ¿has tenido alguna situación de cáncer o alguna otra enfermedad grave? Y él me dice que no, yo le creo porque es un tema de confianza. Sin embargo, emitimos la póliza y a los 6 meses nos está reclamando un cáncer que tuvo hace 2 años. Ya ese es un tema desigual de confianza, de desconfianza, y entonces hubo una omisión o falsa declaración y por lo tanto la intencionalidad de querer dañar la economía de la empresa e incluso de la gente. Entonces ya hay un tratamiento legal para esas cosas y la póliza incluso se puede cancelar, ¿no? Entonces sí se vuelve importante tener la información y la veracidad de esa información para poder trabajar en conjunto de forma sana, equilibrada, armónica entre cliente y proveedor. Y puede pasar que, por ejemplo, en el caso de las fianzas, una empresa obtenga una fianza, pero que, por decirlo, quien le ofreció la fianza o quien le dio esa fianza le hizo el paro, entre comillas, y después se descubre que en realidad no tenía
las garantías? Es posible. En este mundo mágico, Qué pregunta tan mensa, que si es posible, pues claro. en este mundo mágico musical de este México creativo, de repente, y te platico el caso, la difunta que iba a firmar un contrato de afianzamiento como obligada solidaria, dejando un bien en garantía para un cúmulo de fianzas, ahí está la respuesta a esa pregunta. Sí, por supuesto es posible. Afortunadamente en ese caso me di cuenta antes de poner mi gancho, porque va mi gancho de por medio en el cotejo de la persona está viva, sí, la identificaste, sí, porque pues identifica con su identificación oficial, con su CURP, su comprobante de domicilio, y pues de repente pues la señora no está, andaba de vacaciones. Y muy lejos. Andaba de vacaciones. Sí. ¿Verdad, abogado? ¿Qué sucede con esa empresa una vez que se descubre que no tenía las garantías? Es un tema delicado porque, por ejemplo, si en un momento dado en estados financieros una empresa falsifica información, el SAT se da cuenta, peléate con el SAT. Pero la bronca no solo, está el SAT, pero imagínate que se reclama una fianza por insuficiencia de cumplimiento del proveedor, en este caso de nuestro fiado, y nos damos cuenta que todo lo que presentó era falso. Uh-huh. La ley establece que por tema fiscal o por tema legal de defraudar a la empresa, se pueden ir a la cárcel. De ese tamaño. Tanto el cliente, bueno, en este caso el proveedor. El que contrató la fianza como el proveedor. Es correcto. El que contrata la fianza generalmente es el proveedor. Ajá. Ok, entonces se puede ir a la cárcel los dos. Uno por abusivo y otro por... El proveedor e incluso el agente, si está involucrado. Okay. En este caso el cliente del proveedor no, porque pues él es el beneficiario de la fianza y él es el que está comprometido. Sí. Uh-huh. Él entrega un anticipo, él pidió una obra, proveeduría, uh-huh. y él sería el primero afectado, ¿no? Uh-huh. El primero afectado y luego la afianzadora. Okay. Entonces sí hay mecanismos legales donde puedes demandar a al fiado, en este caso al proveedor. Si por supuesto hay contubernio entre cliente y proveedor, también al cliente va por delante, y si hay casos en el mercado que han ocurrido, ¿no? Me imagino que ha de haber muchísimos ejemplos, tanto buenos como malos, como regulares, en este tipo de situaciones en las que se tiene que contratar una fianza. Efectivamente, afortunadamente el sistema financiero, particularmente el de fianzas, también el de seguros, tiene una serie de mecanismos de control, y esos tramos de control nos permiten identificar esas irregularidades. Excepto que la gente las deje pasar por alto, podríamos no darnos cuenta, pero la realidad es que el mecanismo es muy transparente, ¿eh? Okay. Desde el momento en el que le estoy pidiendo la información del documento fuente, la documentación de identificación de la empresa que va a ser el fiado, el comprador de la fianza, desde ese momento podemos identificar irregularidades. Por supuesto, se pueden subsanar de forma legal, de forma eficaz, para hacerlo bien a la primera. Perfecto. Entonces, recapitulando, es necesario que si vas a solicitar una fianza para poder cumplir con un contrato, ya sea con gobierno o privado, en sector privado, es importante tener en cuenta estos puntos que acabamos de mencionar. Uno de ellos es tener en orden toda la parte contable, y ahí es, por favor, contrata a un contador. O sea, contrata a un abogado que te ayude a implementar los mecanismos iniciales. Sí, que no la hagas tú de contador y de abogado, por mucho que veas Netflix y series de abogados y de contadores. Al chamaco le gusta ver la ley de los audaces y Billions. Entonces está chido porque pues te sientes de repente aquí Bob Axelrod. Sin embargo, pues hay que aterrizarnos en la realidad, primero por estatura y luego por money. Y pues en los dos ramos. Que conste que no fueron indirectas, ¿eh? En todas los fueron dos ramos. focalizadas. En los dos ramos. Es importante contratar al que sabe.
¿no? Correcto. En este caso, un abogado o un contador. Correcto. Que tú puedes ayudarles, si no saben con quién dirigirse o si no tienen un abogado o un contador de confianza, tú puedes ayudarles, tú puedes darles esa asesoría. Efectivamente, de hecho tenemos, dentro de los servicios que ofrecemos, tenemos un grupo de abogados y un grupo de contadores que vamos dirigiendo con esos clientes con la intención del perfil y el tamaño del cliente les pueda dar la asesoría adecuada en función de que nosotros somos especialistas en fianzas y de repente puede haber conflicto de interés. Por supuesto, yo podría llevar contabilidades, sí, soy contador público, sí, soy contador público certificado, sí. Sin embargo, como también soy intermediario de fianzas, evito el conflicto de interés y se lo mando a mi amigo Ernesto o a mi amigo Héctor o a mi cuñada María Elena o a quien tengamos en la batería de contadores o a Yolanda o a quien corresponda desde el punto de vista de abogados, ¿no? Tienes todo un equipo Efectivamente. que ayuda a que precisamente esa consultoría, esa asesoría sea de calidad, sea la mejor, para que no te pase estos tropiezos, para que no tengas estos tropiezos al momento de querer adquirir un contrato que debe llevar fianzas. Es correcto, y de repente pues Jorge y Román dirán, oye, ¿y dónde te encontramos? Bueno, Jorge no está, pero sí está Román. ¿Y dónde te encontramos? Bueno, pues déjame decirte que tenemos una página de internet, www.rslidex.mx, el WhatsApp que ya lo hemos dicho un chorro veces, 477-208-2455. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, ya ingresamos a TikTok y por supuesto también estamos en el podcast con Podcast Pimero Podcast en Pimero Confianza, que es el espacio que estamos construyendo para ti en este momento. Y con la intención de que en caso de que te identifiques con estas situaciones, pues puedas acercarte con Jaime. La idea es que esto te pueda servir para que no te sientas perdido en este mundo que es el emprendimiento de los negocios, que te sientas con una guía y con un guía que tiene tantos años de experiencia. Digo, no es porque se le vean, pero sí se le ven. De entrada con la calvita y las canas blancas, podría ser yo el abuelo Odín o Ay, cálmate. Moisés. Cálmate, Odín. Zeus. Neptuno. Ares. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. La verdad, creo que a alguien le puede servir toda esta parte de las fianzas. Honestamente, me parece que este espacio es una oportunidad para que te formes o te informes de estos temas que probablemente no sean tan comunes en estos espacios, ¿no? Y tenemos para eso, primero, Confianza con Jaime Rosas. Y muchas gracias. Platicaba al principio, hoy llegaron 2 clientes de fianzas y a uno de ellos lo felicité de entrada porque pues prácticamente me presentó las documentales completas, su información financiera para tener líneas de garantía de hasta 10 millones de pesos, trae un contrato de 1 millón de pesos. Entonces la verdad es que se vuelve muy fácil el trabajo y se vuelve muy divertido cuando tenemos empresarios de este nivel gestionando en el pueblo sus propias empresas, ¿no? Y haciéndolo extraordinariamente bien. Felicidades, Jonathan. Felicidades, Jonathan. Qué bueno. Y también Roberto, la verdad es que también vi tu información e impecable. Roberto, muchas felicidades también para ti. ¿Quién más? Ya, hoy. ¿Sí? Hoy con... Un cumpleaños, bueno, algo. Erika. La verdad es que Erika, esa empresa me gusta porque además es la empresa de la hija de un gran empresario leonés, Ernesto, Erika. Felicidades, son ustedes unos cracks. Bueno, Jonathan, Ernesto, Erika y mencionaste a alguien más. Roberto. Y Roberto, muchas felicidades. ¿Otro cumpleaños? ¿Un onomástico? No, ya con eso me doy. Con que tú lo digas es suficiente. Para mí es un honor, es un halago poder pronunciar sus nombres. ¿Algo más que quieras incluir antes de despedirnos? Recuerda, si vas a hacer empresa, si vas a construir emprendimiento, más vale construir la sintonía de hacer las cosas bien a la primera y eso conlleva responsabilidad de tu parte y el reconocimiento que necesitas ayuda. En tu entorno hay gente que te puede asesorar de forma adecuada para que tu emprendimiento tenga un proceso de aceleración y crecimiento
que te haga sentirte orgulloso a ti y a la gente que está a tu alrededor. Excelente. Pues muchas gracias, Jaime Rosas. Yo soy Román Hernández y recuerda que si es seguro, es confianza. Es correcto, en RC Lidex, consultoría, fianzas, seguros. Próximamente, Caucefi. Lanzamiento aquí en exclusiva, en primero. Confianza. Caucefi. Acuérdense del nombre, Caucefi. Gracias, nos vemos. Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender.